Vamos a hacer un minuto de silencio en memoria del hermano don Valdemar Vega Quirín, quien el martes partió a la presencia de nuestro Creador. Así que por favor, tomémonos un minuto en memoria, recordándolo, que él también se congregó aquí con nosotros. Por favor. Gracias, pueden sentarse. Hace 3 semanas predicaba del libro de Romanos, capítulo 1, del versículo del 1 al 17, donde Pablo hablaba precisamente, se presentaba como el siervo, pero también como el apóstol, y hablaba de la universalidad del Evangelio, que el Evangelio no era tanto para judíos ni griegos, sino que era para toda la humanidad. Hoy voy a tener la oportunidad de predicar la continuación de este capítulo, del versículo 18 al 32, y me venía a la memoria que hay un predicador norteamericano que durante mucho tiempo fue misionero en el Amazonas y que hoy día predica desde Estados Unidos, y él hablaba de que había pasado horas en diferentes iglesias escuchando predicaciones, pero que no escuchaba que se predicara sobre las virtudes de Dios. Y nosotros no podemos hablar únicamente del amor, de la misericordia de Dios, si no hablamos también de su justicia, de su santidad y sobre todo de la ira de Dios. El capítulo 1 de Romanos habla de la naturaleza y la ira de Dios, la responsabilidad humana de reconocerlo a través de la creación y la revelación del Evangelio como poder de salvación para todos los que creen. Describe la ira de Dios contra la humanidad pecadora que rechaza la verdad, que se puede conocer de Él a través de la creación, y cómo esto lleva a la idolatría y a la inmoralidad. Romanos 1, 18 al 32 explica que la humanidad tiene la responsabilidad porque la existencia de Dios es evidente en la naturaleza. Pero elige ignorar esta verdad, y lo que resulta en una degradación progresiva y la entrega al pecado. Este pasaje sirve como un fuerte recordatorio de la gravedad del pecado y la santidad de Dios, pero también destaca la esperanza que se encuentra en Jesucristo. A pesar del estado de condenación de la humanidad sin Cristo, el Evangelio de Jesucristo ofrece un camino hacia la salvación a través de la fe en Él, quien nos rescata del castigo del pecado. Congregación, esforcémonos por crecer espiritualmente, llevar una vida santa y que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero pregunto, ¿por qué ignoramos el poder de Dios? El poder de Dios se manifiesta a través de la revelación general, que es su creación, y la revelación especial, que es su palabra escrita. En Romanos 1, del 18 al 19, encontramos que dice la palabra de Dios:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Antes que entendamos la justicia de Dios, tenemos que comprender cuál es su ira. ¿Qué frases definen mejor la ira de Dios? 1. Es la repugnancia divina frente a la maldad. Es el sentido muy profundo de aversión de toda maldad. Y como punto 2, es el principio de la retribución divina. ¿Cuál es la razón por la cual se revela la ira de Dios contra la humanidad? Podemos verlo en el versículo 18 que dice: toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy vivimos en medio de una sociedad donde la injusticia es lo que más prevalece. La maldad ha crecido, la corrupción está por todos lados y definitivamente, si el Señor no nos ha consumido, como pasó durante el tiempo del pueblo de Israel, es porque hoy estamos bajo su gracia. Para los que hemos estudiado y conocido la palabra de Dios, se recuerdan que cuando los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño al Señor, ¿qué pasó? Los consumió inmediatamente. Cuando algunos líderes de las tribus de Israel se levantaron en contra de Aarón, que murmuraron contra él, precisamente la ira de Dios se mostró cuando le dijo: apártense, déjenlos a ellos, los que se rebelaron por un lado, y en ese momento la tierra se abre y se los traga. Hoy nosotros tenemos esa bendición o esa gracia de que no hemos sido consumidos por la ira de Dios porque estamos por la gracia. Cristo llevó toda la ira de Dios en la cruz del Calvario. Imagínense ese dolor, ese sufrimiento que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Prácticamente recargó ahí toda la ira que nos correspondía a cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos transgresores de la palabra de Dios. Es por su gracia que nosotros estamos acá, y es su gracia la que nos alcanzó, y hoy nos tiene esta mañana aquí sentados escuchando de su palabra. No es porque yo haga buenas obras, ni porque yo sea buena gente, ni muy inteligente, sino que es por su gracia. Y esa gracia realmente hay que apreciarla, hay que valorarla y hay que guardarla. Dice que la ira de Dios se revela contra la impiedad, o sea, la irreverencia. Y muchas veces nosotros también hemos sido irreverentes a la presencia de Dios en nuestras vidas y no digamos que hemos sido irreverentes a su palabra. Nosotros en un momento dado menospreciamos su palabra, porque no la estamos leyendo, no la estamos estudiando, y por lo tanto la vemos como un libro más, y dejamos que llegue el día domingo precisamente para venir y escuchar algo de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de tener como libro de texto de todos los días la palabra de Dios. Hay un salmo que dice, el Salmo 119, 160, dice: porque la suma de toda la palabra de Dios es la verdad. No podemos predicar únicamente del amor, de la misericordia, si no se predica de su santidad, de su justicia y de la ira de Dios. O sea que la ira de Dios se revela contra la impiedad, que es irreverencia, contra la injusticia del hombre, o sea, el quebrantamiento de los 10 mandamientos. Constantemente uno viola los 10 mandamientos. Cuando, por ejemplo, en el número 10 dice: no codiciarás, y normalmente nosotros codiciamos todo aquello que nos agrada, todo aquello que vemos, todo aquello que nos gusta, y estamos en ese momento quebrantando ese mandamiento. También el número 9 dice que no dirás falso testimonio, y muchas veces nosotros entramos y caemos en ese pecado de estar emitiendo juicio muchas veces en contra de personas sin que nos conste. Ahí estamos quebrantando ese mandamiento. Y Jesucristo llevó esto a un estándar mucho más alto, porque hay un mandamiento que dice: no matarás.
Pero Jesús dijo, con solo que le digan necio, bruto, tonto a alguien, ya lo mataron espiritualmente. Imagínense, lo lleva a un estándar mucho más alto. También dice que no codiciarás, y muchas veces la codicia cree uno que es cuando uno consume, y a veces uno con solo ver a una persona y haberla deseado, pues uno ya codició, y está quebrantando otro de los mandamientos. Entonces, no es que los 10 mandamientos hayan desaparecido, sino que Jesús, en un contrario, los ha llevado a un estándar mucho más alto porque lo lleva a la parte espiritual. No necesariamente nos vamos a quedar en la parte de la práctica. Entonces dice que los impíos no solo hacen lo malo, sino que saben lo que es malo. Deliberadamente suprimen toda la verdad que desafía el egoísmo. Hay muchas personas que saben que matar es malo, pero sin embargo matan. Hay personas que saben que robar es malo, pero roban. Hay personas que saben que mentir es malo, pero mienten. ¿Por qué? Porque realmente no nos hemos estado fortaleciendo espiritualmente. El pecado, decía Pablo, vive dentro de nosotros, porque nosotros nacemos en una naturaleza caída, con una naturaleza pecadora, con la tendencia a lo malo, con la tendencia al pecado, y es por eso que un día necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que sea su Santo Espíritu el que esté gobernando nuestras vidas, y es el Espíritu Santo el que nos va mostrando la verdad a través de su palabra. Pero pregunta, ¿qué verdad suprimen? Y la verdad que se suprime hoy día es el conocimiento del Dios creador. ¿Cuántos predicadores no hemos escuchado donde el centro de la predicación es el hombre? Donde el centro de la predicación es la prosperidad económica, la prosperidad material, pero realmente no se han preocupado de dar a conocer al Dios de la Biblia. Nosotros deberíamos de preocuparnos por conocer al Dios de la Biblia, porque muchas veces nosotros tenemos un marco de referencia de Dios que no coincide con su palabra. Tenemos una mente distorsionada, como vamos a ver más adelante. Miremos qué dice el Salmo 5, 4 al 6 sobre el pecador. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y al engañador abominará Jehová. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho alguna vez que Dios ama al pecador pero odia al pecado? Pero este versículo nos abre el entendimiento de que dice que los insensatos no estarán delante de los ojos de Dios y que aborrece a todos los que hacen iniquidad, y la iniquidad es el pecado. Entonces Dios no puede amar a un pecador. Porque cuando venga Jesús por segunda vez y nos presentemos ante el tribunal de Él no va a mandar al pecado únicamente al infierno. Ahí se va derechito todo aquel que vive en pecado. O sea que este versículo nos viene a aclarar la mente que Dios también, así como odia al pecado, odia al pecador, porque lo aborrece, dice su palabra. En Romanos 1:20 encontramos que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿A qué tipo de revelación se refieren los versículos 19 y 20? Se está refiriendo a la revelación general. La revelación general dice, todo el mundo tiene acceso a la revelación general sin necesidad de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Porque la revelación general es natural, es continua desde la creación del mundo y revela la gloria de Dios. Por ejemplo, si yo les pregunto, no hay necesidad de que nosotros abramos nuestra Biblia y veamos de que matar es malo, porque eso ya uno lo sabe. Nosotros sabemos que en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura, raza, idioma, etcétera, etcétera, se sabe que matar es malo.
se sabe también que robar es malo. ¿Por qué? Porque eso Dios ya lo puso en nuestra conciencia. O sea que Dios nos habla a través de la creación, a través de lo que vemos. Pero como andamos deprisa y andamos enfocados solo en las cosas materiales, en las cosas terrenales, no vemos todo lo hermoso que tiene la creación de Dios. Hoy día a través del Facebook podemos conectarnos con otros países como Alaska, Groenlandia y ver esa hermosidad y complejidad que Dios ha hecho. Podemos trasladarnos a los lugares de Siberia, de Rusia, por ejemplo, en China, Japón, Tailandia, todo eso, y podemos ver pues cómo esa creación nos expresa que solo Dios pudo haberlo hecho. Ningún hombre participó de su creación. Pero como nosotros nos empecinamos en lo material, en solo lo que vemos, no podemos ver que Dios nos habla a través de la creación. Me venía a la mente, yo hace años visitaba un terreno que teníamos y podía ver que cuando el viento venía, se oía el rugido del aire, los árboles empezaban a doblarse de lo fuerte del aire, y de repente empezaba a venir una lluvia tan copiosa, se oían los relámpagos por un lado, por otro lado, y yo decía, puchicas, es increíble todo lo que Dios ha hecho. Y realmente muchas veces nosotros nos perdemos esa oportunidad, porque vivimos solo enfrascados en lo que vemos. Entonces, ¿qué dice el Salmo de la creación? Vamos a ir al Salmo 19, 1, 2, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. A través de la revelación general la gente puede conocer el poder y la gloria de Dios, que era lo que yo les di, a través del viento, a través de la lluvia, a través de los truenos. Pero, a través de la revelación general la gente puede conocer el poder de Dios y la gloria de Dios, pero no la gracia salvadora de Jesucristo. Tal conocimiento les condena porque no viven de acuerdo con lo que su sentido moral les dicta, así que no tienen excusa. Aquellas personas que tal vez no han tenido la oportunidad de abrir una Biblia, no tienen ninguna excusa porque Dios ya les habló a través de la creación. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Qué bonito es ver toda la creación de Dios. Nosotros no tenemos la oportunidad de viajar, pero como les decía, a través del Facebook podemos ver lo de otros lugares, que hay tantas hermosuras, tanta complejidad, tan diminuta que es la creación, porque imagínense una célula tan pequeña que es, pero podemos ver montañas, árboles, selvas, animales, etcétera, etcétera, que solo Dios pudo haberlo hecho. Cuando la humanidad rechaza la verdad, ¿qué tipo de pecado comete? Y el pecado que se comete es la idolatría. La revelación especial fue revelada a un pueblo particular a través de la Escritura, es sobrenatural, fue cumplida en Cristo y revela la gracia de Dios. Dios se dio a conocer ya se había dado a conocer a través de Adán y de Eva, a través de Noé, pero a través de Abraham forma un pueblo que es el que nos somos hoy día como el pueblo de Israel. Y es el pueblo de Israel porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de escritores, a excepción de uno o dos tal vez, que no eran judíos, son los que escriben la palabra de Dios. Imagínense, son 40 escritores, que el Espíritu Santo los inspiró precisamente para que escribieran su palabra, por más de 1500 años, y no hay contradicción entre ninguno de ellos. Todos llevan la misma secuencia, y todos hablan de Jesucristo. No hace mucho escuchaba yo en el Facebook a un predicador famoso, yo sé que muchos de ustedes lo escuchan, y lo estaban entrevistando y precisamente le estaban preguntando de la palabra de Dios. Se nota la poca preparación de esta persona, pero convence multitudes, porque tiene mucha gente. Y realmente me dio tristeza oírlo, porque cuando le preguntaron que cuántos hombres habían escrito la Biblia, él dice 66. Agarró un autor por cada libro. Imagínense, solo Pablo escribe más de 10 libros,
Jeremías escribe el libro de Jeremías y Lamentaciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que nosotros preocuparnos por conocer más la palabra de Dios. Porque Dios a nosotros como iglesia nos habla a través de la revelación especial que es su palabra. Y Él inspiró a esos 40 hombres por más de 1500 años para que fueran y escribieran su palabra. Dios hoy día nos habla a nosotros como iglesia, como hijos de Él, a través de su palabra. No necesitamos que alguien nos venga con un cuento más o con un invento, porque en la palabra de Dios está todo. En Colosenses 1, versículos del 15 al 16 encontramos que dice, porque está hablando de la revelación especial, que es sobrenatural, que fue cumplida en Cristo y que revela la gracia de Dios, y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Felipe le pregunta que quién era Dios, que les mostrara a Dios, y le dice Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes y todavía no has conocido a Dios? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que no conocemos a Dios, ¿por qué? Porque no lo estamos estudiando a través de sus palabras. Dios habla a través de su palabra. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién es el centro de la creación? Jesucristo. ¿Quién debería ser el centro de nuestra vida? Jesucristo. Démosle un aplauso, por favor. El centro de la Biblia no es Salomón, no es David, no es Moisés, sino que es Jesucristo. Y es la tarea que nosotros tenemos cuando estudiamos la palabra de Dios, de ver en qué pasajes realmente están hablando de Jesucristo. Por ejemplo, en Génesis 3:15 encontramos cuando dice la palabra ahí de que va a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿De quién se están refiriendo? Se están refiriendo de Jesucristo. Y cuando habla del bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en sillas escarnecedores se ha sentado, ¿de quién están hablando? Están hablando de Jesucristo. Entonces el centro de toda la palabra de Dios es Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y Él debería de ser el centro de nuestras vidas. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo está el entendimiento de los incrédulos? Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si ustedes se dan cuenta ahí en el texto que está proyectado, la palabra Dios no está con mayúscula. Y cuando está con minúscula se está refiriendo al príncipe de la potestad del aire, se está refiriendo a Satanás. Entonces dice, en los cuales Satanás, diríamos, el diablo, el demonio, de este siglo, porque es el príncipe de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso cuesta que los incrédulos entiendan la palabra de Dios. Por más que a uno les hable, tienen el corazón entenebrecido, la mente está dura precisamente, y no le resplandece en la luz del evangelio, que es Cristo Jesús. En Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros podemos dar cuenta que hay muchas religiones hoy día que el Dios de ellos es un animal. Por ejemplo, en el hinduismo aprecian o ven como un Dios a la vaca, a los ratones, a los diferentes animales. Aquí en el Popol Vuh habla pues del pájaro serpiente y de tantas cosas, el sol de la lluvia, el sol de esto y el sol de lo otro, ¿verdad? Porque le dieron más crédito a lo que ven que a lo que no pueden ver. Entonces,
Podemos ver dioses por todos lados hoy día, pero no son los dioses que crearon el universo, ni fueron los dioses que nos crearon a nosotros, ni es el Dios que nos va a estar salvando del pecado. Porque entonces esa gente necia dice, profesando ser sabios, y muchas personas que se creen saberlo todo. Ese es el problema muchas veces cuando uno estudia y llega a ser un profesional. Por ejemplo, a mí me pasó eso, de tanto leer y estudiar, que en un momento dado yo dije, bueno, pues Dios no existe, ¿verdad? Porque me llevaba todo por la ciencia, la filosofía, etcétera, etcétera. Mucho conocimiento, pero ese conocimiento envanece. Pero en la infinita misericordia de Dios, un día tocó mi corazón y hoy día me tienen a casa, ¿verdad? Dándole la gloria y la honra a Él, dándole gracias, ¿verdad? Entonces no nos hagamos sabios, porque estas personas creyéndose sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy, ¿cuántos hombres o personas no se creen dioses? Se creen poderosos, creen que ellos pueden decidir sobre la humanidad, trayendo cosas que no son buenas para nosotros. Por ejemplo, hay una agenda global que está decidiendo precisamente por la humanidad, las enfermedades, las vacunas, el sistema neoliberal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso lo único que ha traído es pobreza a nosotros. Pero veamos qué dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este versículo me confrontó cuando yo lo estaba redactando. Imagínense que me llevó 30 años atrás de mi vida. Yo en ese tiempo trabajaba para una empresa que vendía semillas que se producen en Holanda. Yo vivía en Chimaltenango y tenía que viajar a Quetzaltenango a entregar un lote de semillas. No era mi función porque yo era el que miraba el desarrollo de las líneas experimentales. Pero para ahorrarse el flete y sabiendo que yo iba para allá, pues me las pusieron para que yo las llevara. Pero yo tenía que madrugar, salir a las 4 de la mañana para estar tipo 8 de la noche ahí en Quetzaltenango. Y como yo donde yo vivía, ahí alquilaba, pues no había techo donde guardaba el carro, pues esta noche yo le puse en bolsas de esas negras de basura, precisamente por si llovía, que no se mojaran. Y al día siguiente, pues muy disciplinado, me levanto a las 4 y viajo para Quetzaltenango. Pero pasado el pueblo de Tecpan, ahí empieza una montaña, no sé cómo esté hoy día, pero había una montañita ahí, muy bonita, por cierto. Encuentro un carro que venía en contra mía y me dice que me regresara. Pero vengo yo de necio, de incrédulo, sigo. Y cuando llego me doy cuenta que había una gran fila de carros que estaban todos ahí ya parados. Inmediatamente varios hombres se acercaron armados, me asaltaron, me quitaron todo el dinero que llevaba. Y uno de ellos revisa lo que yo llevaba en la palangana y llevaba unas plántulas de tomate precisamente para regalarlas allá donde yo iba. Y menos mal, y entonces el otro le dice, no, vos son unas plantas, le dice. Yo llevaba más de 30,000 quetzales en semillas, imagínense. Bueno, pero lo peor es de que yo no había echado combustible en la noche anterior. Yo pensando que más adelante iba a echar combustible, no, el carro no lo llevaba con mucho combustible. ¿Y ahora qué hago? Dije yo, viviendo en qué momento la aguja se venía para abajo. Pero antes de llegar a los encuentros, veo a un muchacho joven ahí pidiendo jalón y yo dije la oportunidad ahorita de subirle y de cobrarle. Total que lo subo, me lo llevo, le platico, le cuento todo lo que me había pasado y en el camino le digo, mire usted, ¿será que no me presta para combustible porque no llegamos? Y este muchacho iba precisamente a visitar a un enfermo que tenía en el hospital de Quetzaltenango. Bueno, el patojo pues me dijo, mire usted, yo no traigo mucho, me dice, y me dio lo que tenía, tal vez desconfiando también de mí, ¿verdad? Entonces echo combustible y ya con eso pues yo ya podía llegar a Quetzaltenango. Pero al llegar a la cumbre de Alaska, ahí ya había señal y como en la empresa donde yo trabajaba nos daban un radioteléfono, pues ya me pude comunicar con los de la oficina y decirle, miren, ustedes me asaltaron, no llevo dinero. Le acabo de prestar a un joven para el combustible, ¿verdad? Y ellos pues hablaron con el distribuidor de la semilla que teníamos en Almolonga y que él me iba a facilitar un dinero precisamente para pagar hotel, comida y mi regreso para. Entonces yo digo, realmente mi necedad me llevó pues
a que yo pasara por esto, y muchas veces, cuántas veces nosotros no hemos sido necios. Pero también pude ver cómo la providencia de Dios estuvo en mi vida, porque me pone al muchacho, me presta el dinero, y puedo llegar yo a mi destino, ¿verdad? No cabe duda que hay mi necedad, más la providencia de Dios se manifiesta, ¿verdad? Entonces, no seamos necios, porque a veces nosotros no lo decimos abiertamente, pero con nuestra actitud estamos mostrando nuestra necedad, que no le creemos a Dios, que no le confiamos a Dios, y por eso no nos hemos metido de cabeza de buscar de su presencia en nuestras vidas. Hace rato escuchaba yo a un muchacho que daba una plática precisamente sobre un instituto bíblico, precisamente que estaba promoviendo, y decía que hay 3 tipos de cristianos, y ponía ejemplo cuando uno va a la playa, aquellos cristianos que únicamente, o personas que van a la playa y solo se mojan los pies. Hay otros que ya se meten un poquito más, pero hay otros que entran a las profundidades y entran a bucear. Y eso mismo pasa con la palabra de Dios. Hay personas que solo medio vienen y medio oyen. Hay otros que se meten un poquito más, pero vemos unos cuantos que estamos tratando la manera de buscar más y más y más de Dios. Porque si nos damos cuenta, la mente de nosotros es finita, tiene límites, y nunca vamos a poder conocer a plenitud quién es Dios, sino que hasta cuando Él venga por segunda vez y estemos en su presencia, entonces lo vamos a ver tal como Él es. Amén. Démosle un aplauso, por favor. En Romanos 1:24 encontramos que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Pero me pregunto yo, ¿qué es concupiscencia, verdad? Porque esta versión que nosotros usamos, la Reina Valera 1960, pues fue escrita por españoles, con un español, yo diría, un poco bastante fluido, y entonces muchas veces nosotros nos quedamos en la luna, como yo digo, de lo que quiere decir la palabra. Y yo fui y consulté qué quiere decir concupiscencia. Dice: la concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que produce satisfacción. Deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en el que produce satisfacción carnal. Muchos de nosotros tenemos deseo por comer y comer y comer más. Algunos no nos conformamos con una esposa. Queremos tener una, otra y otra, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que está en nuestra concupiscencia. Pero no necesariamente eso es bueno, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué hay en la concupiscencia, porque la concupiscencia está llena de esos deseos, deseo por el pecado, y esa es la lucha espiritual que cada uno de nosotros debe de tener. Por eso nunca debemos dejar de orar, nunca debemos de dejar de estudiar su palabra, nunca podemos dejar de congregarnos, de alabarlo, de glorificarlo, ¿verdad? Porque solo así se va manifestando la presencia de Dios en nuestras vidas. En Santiago 1:13 al 15 encontramos que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos lleva a desear, la que nos lleva a codiciar, pero eso muchas veces no es bueno para nosotros, ¿verdad? Porque nos hace que nosotros le demos, como dice acá, somos seducidos. Primero es atraído, después seducido, y cuando ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando uno tiene el Espíritu Santo y uno a veces va a cometer algún tipo de pecado, viene una manifestación espiritual a la vida de uno y uno se siente incómodo. Se siente uno con como que un nerviosismo, algo está pasando dentro de uno
que le está mostrando de que no, lo que va a hacer uno no es lo correcto. Eso es tener la presencia de Dios. Pero cuando uno lleva una vida sin Dios, uno miente y no lo toma en cuenta, uno roba, uno maltrata a alguien, etcétera, etcétera, y ni siquiera nos damos cuenta porque la presencia de Dios no está en nuestras vidas. ¿Qué pasó con los que no obedecieron a Dios? Vamos a ir a Romanos 1, 26, 27, que dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la misma retribución debida de su extravío. Hoy día, para la sociedad se ha vuelto tan normal y tan común, ¿verdad?, ver homosexuales, ver lesbianas. Es más, muchos países han legislado para la aprobación, ¿verdad? Y es triste ver eso porque como los mismos gobiernos se han permeado tanto al pecado que le están dando cabida en sus legislaciones. Por eso, como nosotros como iglesia tenemos que ser firmes, nuestra postura. Lo que es de la palabra de Dios es, y lo que no es, no es. No podemos estar jugando a la iglesia y al mundo. Tenemos que ser personas definidas. Tenemos que ser personas de convicción, estando persuadidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Pero veamos qué es la lascivia. La lascivia dice deseo sexual descontrolado, libertinaje, una falta de control de sí mismo. Se considera una de las obras de la carne. Y hacer morir esa obra de la carne, no crean ustedes, es fácil. Cuesta. Hay que pelear la buena batalla de la fe, como decía Pablo. Porque nuestra naturaleza nos llama atención. Yo le pregunto a los compañeros hombres acá, ¿a quién no le gusta una dama? A todos. Pero cuando uno tiene al Espíritu Santo, te tiene que dar en nosotros el dominio propio. No le pregunto a las señoras porque no las conozco realmente cómo son, ¿verdad? Pero también podrían estar pasando por una situación de estas, ¿verdad? Porque la lascivia está en nosotros. Entonces dice la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. La idolatría es la fuente de toda clase de inmoralidad. Una falsa imagen de Dios produce una falsa comprensión de la sexualidad. ¿Qué pasa con los que tienen una mente reprobada? Veamos qué dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En los versículos 24, 26 y 28 del libro de Romanos encontramos que dice que Dios los entregó ¿a qué? Los entregó a inmundicia, a pasiones vergonzosas y mente reprobada. En el versículo 23 habla que dice que cambiaron la gloria de Dios por la idolatría. Y en el versículo hay otro intercambio, que cambiaron la verdad de Dios por la suprema mentira, que es la idolatría. Al mencionar el nombre de Dios, Creador, Pablo añade en este versículo una bendición. Aquí hay una fuerte condenación a la homosexualidad. Las pasiones vergonzosas de los versículos 26 y 27 se refiere al lesbianismo y la homosexualidad. Esto es el tercer cambio de relaciones naturales por las que son contra naturaleza. El que se meta un hombre con otro hombre, pues es algo que va en contra de la naturaleza. Que se meta una mujer con otra mujer también es algo que va contra la naturaleza. Que nosotros como cristianos sigamos mintiendo también ya va contra la naturaleza de Cristo Jesús. Si nosotros estamos dados practicando el pecado, como que también está en contra de la naturaleza del que vive en nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces, actuar en contra significa es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, en Génesis 1:27 que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los creó. Entonces el Señor definió los géneros. Masculino como hoy día lo conocemos, femenino como lo conocemos también, pero no hay ningún intercambio.
No hay una mezcla, porque cuando hay mezclas, eso no es de Dios. Dios mira las cosas, Dios es puro, Dios es santo, ¿verdad? Dios es veraz, y por lo tanto no le agradan las mezclas. Pero veamos qué dice Génesis 2:24. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el principio que Dios estableció para la humanidad. Pero por culpa del pecado, el hombre dice, ya no puedo vivir con esta mujer. La mujer dice, ya no quiero vivir con este hombre, porque de repente ya se apareció alguien más por ahí en sus vidas, ¿verdad? Y eso es lo que hoy día está caracterizando a la sociedad en la cual vivimos. Entonces necesitamos que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Porque cuando Cristo sea el centro de nuestras vidas, realmente vamos a mostrar la gloria de Dios en nosotros. Dice que Dios instituyó al matrimonio entre el hombre y la mujer, y solo en ese contexto pueden ser una carne. La pareja homosexual nunca puede ser considerada una alternativa al matrimonio. Vemos el principio de retribución divina en estos versículos, que dice, el juicio más severo de Dios es cuando deja que los hombres hagan lo que les quiera. Hoy nosotros no nos damos cuenta del juicio de Dios, pero Dios ha dejado libertad para que cada uno de nosotros decida si lo quiere seguir o no, si quiere hacer esto o quiere hacer lo otro, si quiere ser delincuente o no quiere, o quiere ser una persona de Dios, si quiere ser un asesino. Dios ha dejado libertad, porque dice, pues el juicio, ese ya es parte del juicio. El juicio más severo de Dios es cuando deja que los hombres hagan lo que les plazca, porque realmente ya dio a su Hijo murió en la cruz del Calvario por nosotros, y si nosotros no queremos reconocer ese sacrificio, ya nos dejó prácticamente a merced del pecado. Así es como vivimos hoy día en la sociedad. Pero veamos cuál es la lista de estos pecados. ¿Cuántos de estos pecados caracterizan al mundo moderno? En Romanos 1:29 encontramos que dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero veamos qué es la avaricia. La avaricia es el deseo desmedido y pecaminoso de poseer riquezas, poder o estatus que hace caso omiso a la voluntad de Dios y de las necesidades de los demás. Nosotros no podemos ser ávaros, porque cuando nosotros caemos en avaricia nos estamos convirtiendo en ídolos. Si Dios nos ha bendecido y somos prósperos, hemos crecido económicamente, pues estamos en la obligación de ayudar a las personas que por alguna u otra situación están pasando por alguna necesidad. No podemos solo para adentro como el asadón dice, sino que también tenemos que ser generosos. Porque cuando nosotros somos generosos, estamos mostrando que el amor de Dios está en nosotros y que nosotros estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Romanos 1:30-31 encontramos que la lista sigue, es una lista grande, que dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero veamos, por ejemplo, ¿qué quiere decir la palabra contienda? La contienda dice que es una pelea, disputa o riña que surge de las ambiciones egoístas, del orgullo, de la envidia o el deseo de sobresalir. Eso es contienda. Pero veamos qué es envidia también. Dice que es resentimiento o tristeza destructiva por el éxito ajeno, anhelo por lo que otro posee, es raíz de otros pecados como la violencia y la calumnia. Pero veamos qué quiere decir malignidades. Maldad deliberada, la perversidad y la cualidad de lo maligno, incluye la malicia, la hostilidad, el resentimiento, se manifiesta como la calumnia, engaño, hipocresía y las contiendas. Murmurar
es quejarse, criticar o hablar mal de otros. Es un pecado porque va en contra de Dios y de respeto al prójimo. Y los detractores dice que alguien que calumnia, denigra o desacredita a Dios y a otras personas. Y el injurioso es quien daña la reputación o dignidad de otro con palabras o acciones que ofenden, que ultrajan y que muchas veces desprecian. Quiero terminar con esto. En Romanos 9, y voy a pedir favor a Alexis que venga aquí con el aparato de la música. En Romanos 9 encontramos que dice en versículo 23, 24, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino que también de los gentiles. Entonces, nosotros somos esos vasos de misericordia. La misericordia de Dios nos alcanzó. Y es por su misericordia que esta mañana estamos escuchando acá su palabra. Y entonces, ¿cómo no decirle, Señor, gracias? Gracias por lo que has hecho por mi vida. Pero ayúdame, Señor, para no estar en esta lista de estos pecadores, Padre. Realmente que tu gracia, que tu poder, que el poder del Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Y que podamos ser dignos del llamado, porque Él nos llamó a ser santos. Sed santos porque yo soy santo, dice. Y santos en toda nuestra manera de vivir. Definámonos, hermanos, si estamos con el mundo o estamos con la iglesia. Pero no podemos tener un pie adentro y otro pie afuera. No podemos depender de predicadores que no conocen la palabra de Dios a profundidad. Tenemos que buscar la sana doctrina. Tenemos que buscar las enseñanzas que hablen de la Biblia, porque solo en la Biblia encontramos la verdad. Por eso el Salmo 119, 160 dice: la suma de toda tu palabra es verdad, escribía el salmista. Así que alegrémonos, hermanos, que el Señor nos ha llamado a vivir una vida santa y sin mancha. Así que esforcémonos por entrar en su presencia. Amén y amén. Y quienes le dan un fuerte aplauso a nuestro Creador. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Creador porque esta palabra viene de Él. No es ningún invento mío. Usé un texto precisamente para hacer una predicación expositiva del capítulo 1 del versículo 18 al 32 para dar a conocer realmente lo que Pablo le escribía a la iglesia de Romanos. Era una iglesia formada por judíos y por gentiles también, que no habían entendido que Dios se ha revelado a nosotros a través de su creación, pero que también hoy día se ha revelado a través de su palabra. Así que, hermanos, no menospreciemos la palabra de Dios. Usémosla como el centro de nuestra vida, porque Cristo Jesús vale la pena seguirlo, Señor. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y lo único que nosotros podemos decirle, Señor, es gracias. Gracias porque yo era uno de esos que estaba en esa lista, Señor. Estaba muerto en delitos y pecados, injurioso, detractor, contencioso, fornicario, adúltero. Pero tu infinita gracia y tu infinita misericordia, Señor, me alcanzó y hoy me tienes hablando tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Así que oremos, pongámonos de pie y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda la gloria y la honra esta mañana, Señor, porque solo tu palabra es verdad. Y como dice el Salmo 119, 160, la suma de toda tu palabra es verdad. Y en tu gran amor, Señor, tú te diste a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó toda tu ira, Señor. Toda tu ira por el pecado, Señor, de toda la humanidad pasada, la presente y aún la futura, Señor. Y lo único que podemos decirte nosotros es gracias, Señor. Gracias por haber escuchado tu palabra. Gracias porque tu santo es que esta palabra no regrese vacía. Y que el centro de nuestra vida, Señor, sea Cristo Jesús. Y que realmente, como pastor predicaba el domingo anterior, que nosotros escudriñemos tu palabra. Escudriñar tu palabra, Señor, para conocer esas verdades ocultas que solo tú te las revelas, Señor, a los que tú crees que son dignos de merecerla, Padre.
Así que recibe la gloria y la honra esta mañana. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador.